Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Megadiverso, el podcast para médicos de animales no humanos. El día de hoy tengo un gran invitado, Alexis, quien es un especialista en anestesiología. Así es que, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Súper bien, muchísimas gracias. Sí, este es un podcast, te comentaba, en el que yo tengo el propósito de ayudar a la difusión de más conocimiento a estudiantes de medicina veterinaria o a recordar un poquito algo a los médicos veterinarios que a lo mejor están oxidados o se les pasó algo. Entonces, pues yo a ti te vi por ahí algunas ponencias que estuviste dando a través de plataformas de Zoom y la verdad me gustó mucho, me gusta mucho lo que es anestesiología y pues más que acabo yo de cursar mi semestre que es de cirugía, me gustaría que me ayudaras a mí, a mi audiencia, a reforzar un poquito de conocimientos. Perfecto, claro, y muchas gracias por la invitación. Es que es muy importante este tema. A mí es un tema que me apasiona y lo que trabajo todos los días porque es importante entender que pues la anestesiología ya cambió. En primeras me presento, soy Alexis Ramírez, soy médico veterinario, salí de la Universidad Michoacana. Posteriormente he realizado múltiples diplomados cerca de anestesiología y cuidados intensivos y realicé un máster en anestesiología veterinaria. Eh, ¿Qué es un máster? es una certificación, por así decirlo, por parte de ciertas universidades que se cursan y no es una maestría como tal, sino es un máster no profesionalizante. Vaya, nos ayuda a generar el conocimiento para los que nos dedicamos específicamente a esa zona sin cursar una especialidad como tal. Te voy a platicar. En México no existen como tal especialidades ni subespecialidades enfocadas a esa área. Sin embargo, la UNAM y la Universidad Autónoma del Estado de México tienen la especialidad en medicina y cirugía para perros y gatos, general. Y después te subdivides a la maestría, que es la maestría en medicina veterinaria y zootecnia, en la cual te enfocas o te especializas en ciertas áreas que a ti te interesan. Por ejemplo, si te interesa ¿Cuánto tiempo es eso, por ejemplo, en años? ¿Cuánto te aventaste en eso? años, yo salí de la facultad, realicé un año en la clínica de la facultad de aquí y luego ese me duró otro año. Yo lo hice corto, yo no tengo el título de especialista, sin embargo, todo esto que te estoy diciendo aproximadamente son otros 6 o 7 años de estudio que hay pocos médicos en realidad con esos títulos, vaya, los que tienen, los que hayas visto en los congresos o en situaciones que tengan MMBZ, esos son los consagrados, los que duraron tanto tiempo en ese tipo de situaciones. Mi camino fue más corto, dirigido a la especialidad, a la especialización, por eso se llama la especialización en esta área de anestesia. ¿Cuál es la diferencia principal entre un diplomado por ejemplo, ese tipo de como máster, me dijiste? Sí, bueno, un diplomado es un curso corto avalado por ciertos médicos que se dedican a enseñarte todas las pautas para poder realizar un proceso de cirugía, ¿no? Un diplomado de cirugía. El máster está avalado por la Secretaría de Educación Pública de ciertas universidades que tienen aquí en México. Entonces, esa es la gran diferencia. Y obviamente los costos, ¿no? Sube un poquito. Esa, me dices que solo en Ciudad de México. Sí, se cursa en línea y tienes que hacer algunas cosas presenciales, tanto aquí o, por ejemplo, mis maestros es el doctor, bueno, lo encuentran como Dolorbet, búsquenlo, es excelente el doctor. Él está en España, entonces la situación es, a veces, es ir a realizar ese tipo de situaciones o de cursos propios en España, los que sales pues después del máster, que lo hiciste en línea. ¿Qué se necesita para entrar a ese tipo de Las especialidad? ganas, ¿no? O sea, las ganas. Y solamente de estar titulado como médico veterinario zootecnista, haber cursado todos los papeles y ingresar a esas zonas. En cuestión académica, ¿te piden algún promedio, que te titules Ninguno, por tesis? ninguno. Tú puedes cursarlos en este tipo de empresas. ¿Y tú qué dirías si es igual de importante, por ejemplo, en este caso, titularse por, no sé, EGEL o por tesis para facilitarte la entrada a alguna maestría, alguna especialidad? Uf, es un tema importante, vaya, porque depende de tu plan de vida.
tu plan de vida cuando sale uno de la facultad, pues no sabemos ni qué hacemos, ¿no? O sea, a dónde vamos, qué nos dirigimos, qué nos gusta. Titularse por EGEL o titularse por tesis o titularse por promedio no te va a garantizar un excelente trabajo. Eso quiero aclararlo por completo porque es cuando uno sale y dijo, tengo puro 10 y ya con esto voy a hacer el premio Padre de la Patria y ya con esto voy a tener el excelente trabajo y me van a pagar maravillas. Aún no es así y no va a ser así. Si tú quieres dedicarte a la investigación, vaya, a las maestrías oficiales que le llaman, que son líneas de investigación o de zonas en las cuales tú vas a seguir y vas a generar conocimiento para la humanidad, sigue por una línea de investigación y eso es una tesis, una investigación como tal. Si quieres titularte rápido para poder dar el siguiente paso a una especialización, por ejemplo, en perros y gatos, en caballos o así, pues el EGEL funciona bastante bien. Yo me titulé por EGEL, siendo sincero, yo ya tenía mi tesis, de hecho enfocada en la anestesia, pero cuando vino las situaciones vi que era mucho más rápido hacerlo para poder seguir mi plan de vida. Y me titulé por EGEL, aunque tengo mi tesis por ahí. Si te quieres dedicar a la especialización, a la investigación, a lo académico, sigue haz tu tesis. Pero es bien importante que se hagan esas cosas. Lo malo es que ahorita para el EGEL ya te piden promedio. Sí, en cual antes era obligatorio. Cuando yo salí, obligatorio para todos. Todos teníamos que hacer EGEL. Pasaras o no pasaras, tuvieras tesis o no tesis, tuvieras promedio, tenías que hacer el EGEL sí o sí. ¿Y cómo es que a ti te empieza a llamar la atención esto? ¿Cómo fue que tú decidiste inclinarte hacia la anestesiología? ¿Y cómo fue que te enteraste también del máster? Bueno, no tanto que fue del máster, el máster solamente fue una situación de condiciones que se dieron para poder tomarlo. Sin embargo, a mí me gustó mucho y eso desde que yo estaba en la carrera, en segundo o tercer semestre, tuve la oportunidad de que un doctor me abriera las puertas para poder, como todos, para poder practicar en ver cómo hacen las cosas. Y me acuerdo mucho, en ese momento iba saliendo la dexmedetomidina y él era uno de los primeros que lo tenía. Y yo veía los frascos y decía, pues ¿esto qué es, no? Ya la colocaba en los pacientes y pues yo veía cómo es que iba ese proceso poco a poco haciéndolo y de verdad me fascinó que los pacientes se durmieran y despertaran. Eso me cambió la cabeza por completo. Y pues eso uno lo ves en ese momento, uno es estudiante, uno quiere ver de todo, quiere saber de todo, porque pues en realidad ves un montón de cosas y pues te van interesando poco a poco. Un paréntesis, a mí me interesaba al principio caballos, yo me quería dedicar a caballos, no sabía en ese momento cómo funcionaba. ¿Tú tenías caballos o estabas No, recién con para los nada, pero caballos? me encantaban y me fascinaban. Ya 2, 3 veces montábamos y así, pero me gustaban el tema de los caballos. Pero me apasionaba más la medicina. La medicina es algo que me gustaba mucho más y veía cuando iba a ver, a practicar, a leer y con estos temas, pues sabía que la medicina no estaba muy avanzada en mi círculo de estado, vaya. Y pues como que uno dice, no, no es algo que me interese ahorita en esta situación, porque en Ciudad de México y en muchos lugares de la República, en Guadalajara, hacen una medicina de primer nivel. Sin embargo, en mi círculo que yo crecí no era una buena medicina, no me gustaba lo que se hacía, no, como que no terminaba de entender, pero en perros y gatos y fauna veía que la medicina era un poco más de lo que se esperaba y de ahí me di cuenta que había especialidades que buscaban un cardiólogo, que buscaban un médico interno, que buscaban un oftalmólogo, una oftalmóloga. Entonces me fui apasionando un poco por esas zonas. Esto fue en segundo semestre, tercer semestre de la carrera. Luego me acuerdo mucho porque en reproducción, no me acuerdo en qué semestre es, cuarto o quinto semestre de la carrera, no fui a unas prácticas de ensilaje, todavía me acuerdo, en alimentos. Y fui al Congreso Veterinario de León, fue la primera vez que fui en el segundo año de mi carrera. Y la primera plática que vi, la primera ponencia que di fue del doctor Pablo Otero. El doctor Pablo Otero es un referente en América Latina en anestesiología y ahí me terminó por encantar la anestesiología veterinaria. Y era una zona en la cual yo me fui. Entonces todo ese congreso me aventé con el doctor Iván Covici, un gran maestro, el doctor Otero, el de muchos doctores que en ese momento vimos y dije que esto es lo mío.
esto es lo mío. Y desde que estuve en la carrera, la anestesiología es algo que me gustaba. En tu opinión, ¿cuál es más bien, ¿tú qué opinas de, por ejemplo, que muchas universidades están utilizando, pues ya en su mayoría, animales, no sé cómo se diga, Ujú. maniquís para la Mm. hora de la cirugía? ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú crees que sea lo correcto, que sea incorrecto? ¿O cómo puede afectar al aprendizaje de lo que es cirugía y pues en este caso la anestesiología? Pues es difícil, en primera, porque pues para empezar, ninguna cátedra en el estado que yo conozca hasta ahorita está en sus planes una clase específica de anestesiología antes de entrar a cirugía. No sé si ya te las dieron a ti, pero no sé si ya haya en lugar de, por ejemplo, producción animal 1, perros y gatos, haya anestesiología. No hay, no existe. Y uno tiene que estar buscando. Eso es en primera parte una situación importante. La segunda, te quita el proceso previo a poder meter un paciente a cirugía. ¿Por qué? Cuando practicas o cuando estás, y esto es meternos en problemas por los temas de las situaciones, cuando uno practica con un animal que va a entrar a un proceso quirúrgico y practican con maniquís, perfecto para las cirugías. ¿Por qué? Y yo lo veo así, está excelente. Porque practicas en el hueso, practicas en el órgano, practicas en todas las situaciones particulares del paciente entrando a cirugía, o sea, puedes hacerlo. Muchos dicen que cómo voy a dejarme operar si nunca han operado un peluche, ¿no? O si solamente has operado un, un pedazo de plástico, porque no es lo mismo. Uno lo ve y no es lo mismo. Yo tengo mis reservas porque a mí todavía me tocó practicar en esos animales y yo estoy fascinado porque cuando salí de la facultad a la vida real me sirvió impresionantemente. Me sirvió mucho el haber practicado con estos animales en los cuales por alguna X, Y o razón tuvimos que realizar el procedimiento. Pude ver el acto prequirúrgico y el acto prequirúrgico es hermoso, yo siempre los digo, porque es preparar el paciente para que solamente tienes todas las condiciones para que puedan realizar el procedimiento quirúrgico. Y eso es lo que muchas veces he visto en muchos hospitales claudicar, el prequirúrgico, porque Sí. el pre no implica desde que la anestesia no es desde que tú le administras el medicamento, viene desde casa, desde cómo preparas, rasuras, colocas y pones el campo para que el cirujano haga lo suyo, después despierta el paciente y todavía prosigue 2 semanas más. O sea, eso no lo tenemos en la carrera, eso no lo hay. Estas cirugías de segundo contacto que seguramente te comentaron en la cirugía en las cuales tiene que seguir, eso no lo tenemos y no lo No. hay y no lo ven hasta que eso, pero creo que poco a poco se va a ir yendo y cuando uno sale de la carrera y cuando vas y si te quieres dedicar a los perros y los gatos, la medicina de primer nivel no es nada de lo que te enseñaron. Y cuando llegas, dices, ah, caray, pues no sé. Entonces, yo opino que nos falta mucho en esa área, mucho. Pero no tanto de decir, sabes que agarra un perro, anestésialo y sácalo. No, se ocupa más práctica y más rigor en ese tipo de pacientes porque son seres vivos. Si yo, a mí en lo personal, las primeras cirugías que yo tuve, pues la verdad uno va aprendiendo, Sí. va pues desde cero. Y creo que ya hasta final de semestre comprendí la diferencia entre que un paciente esté totalmente sedado, anestesiado y que no sienta dolor. Sí, no, Fue, lo acabas de decir, o sea, que no sientan dolor. sí fue algo que la verdad yo siento que por ahí siento un poquito de culpa porque la Sí. verdad hasta mi última cirugía fue que dije, pobrecitos. Sí, no, y eso es lo que no nos enseñan. No es algo que te instruyen, porque no te instruyen en los prequirúrgicos, jamás. Te instruyen en el acto quirúrgico, te instruyen en cómo hacerlo, realizarlo. Yo digo que la cirugía es de colores, ¿no? Rojo con rojo, Sí, sí. azul quitas, perdón, azul aflojas, negro quitas y se acabó. Es abrir, cortar, suturar y cerrar. Eso es donde cortar y donde cerrar, pues es lo difícil, ¿no? Donde hacer la cirugía como tal. Pero nadie nos enseñó, particularmente cuando yo estuve en el área de cirugía, a mí no me enseñaron a decir, mira, cuando cortas le duele y ocupas estos fármacos para evitar que le duela. O estas estrategias para evitar que cuando despierte no le duela. Porque obviamente es una cirugía.
A los pacientes les duele. Cuando traccionas el pedúnculo várico y estás haciendo la oforosalpingo, sacas y obviamente es una de las cirugías más dolorosas que hay. Nadie me dijo que después de esa cirugía, aunque sea lo más rápido posible, los pacientes a veces dejaban de comer 1 o 2 días y decían que era normal. No, no, o sea, pobrecitos, pobrecitos. Y ya después, mira, sí despertó y está temblando, ya despertó súper bien. No, o sea, es algo que a mí no me gustaba. Yo lo veía en donde estaba y no me gustaba. Y la incomodidad hace que leas un poco más. ¿Por qué no aprovechó este momento para las personas o médicos veterinarios a lo mejor que todavía no alcanzan a entender, o a lo mejor que muchos profesores criticaban mucho el modelo que le dieron a muchos veterinarios de antes, que era el modular? Ajá. Que no veían ese tipo de cosas? ¿Por qué no me platicas un poquito más a profundidad cómo se prepara un paciente para que no sienta dolor en la cirugía? Qué hermosa pregunta, porque es compleja en su mismo eje. ¿Cómo hacer para que un paciente no sienta dolor? Y esa es la estrategia de un anestesista. Te voy a platicar algo que se llama la triada de Gray. La triada de Gray son las bases de la anestesiología moderna. Ahorita ya sumaron otros 2, pero la base es 3 factores importantes. Relajación muscular, analgesia e hipnosis. Si no cumples ninguna, no estás haciendo anestesia, solamente estás sedando a tu paciente o realizando restricción química. Y la triada de Gray nos dice que si no cumplimos con una hipnosis, solamente estamos dándole relajación muscular y analgesia. ¿Y qué es la analgesia? Pues simplemente que no exista dolor. Nuestra tarea como anestesistas, como anestesiólogos que nos dedicamos a tratar de ayudar al paciente a que la pase súper bien en una cirugía, es hacer que desde un principio con la medicación preanestésica, ahorita te voy a platicar cómo funciona, hacer algo que se llama analgesia preventiva. Después, en el mantenimiento, una analgesia multimodal para agarrar varias partes del sistema del dolor y poder bloquear esas zonas cuando lleguen e incidan a ese paciente o cuando lleguen y taladren ese hueso y que no recuerden, porque pobrecitos, tienen que entrar a un estado de hipnosis. Y muchas veces tú has visto que los factores que aplican pues son fármacos que solamente los inyectas y el paciente cae y dicen apúrale porque ya se va a despertar, ¿no? Trabaja rápido hacerlo, pero no estás cumpliendo. ¿Cómo se trabaja? La medicación preanestésica son fármacos que inician desde la casa. Desde que está tomando el paciente, si es un paciente crónico, si tiene una enfermedad crónico-degenerativa, qué medicamentos está tomando, qué plan, no protocolo, qué plan voy a realizar para mi paciente para hacerlo. Vaya, voy a utilizar azepromacina, voy a utilizar dexmedetomidina, fentanil, remifentanil, sufentanil, no lo sabemos. Eso ya hasta que hagas tu plan y evalúes a tu paciente. Entonces es importante primero evaluarlo antes de cualquier procedimiento. Ya lo evaluaste, decidiste utilizar una medicación preanestésica para tratar de ayudar a realizar una analgesia preventiva, no esperar a que el paciente le duela, sino ayudarlo previamente. Y después colocar, y ya que está sedado, hacer todos los procedimientos cruentos, todos los procedimientos dolorosos. Rasurar, canalizar, hacer todo lo necesario para el paciente. Luego está un proceso de inducción. La inducción anestésica es como un avión. Vaya, sube el avión y es cuando se caen los aviones, es en el despegue. Sí. Ahí es cuando se caen. Entonces, haz de cuenta que es un avión cuando estamos induciendo. Y la inducción anestésica es la utilización de un fármaco para generar un proceso de hipnosis para que yo pueda intubar a mi paciente. Esto es bien importante. Todo paciente hay que intubarlo. ¿Cuál es la diferencia entre hipnosis y analgesia? La analgesia, ahorita vamos a la analgesia. Ahorita te platico un poco. Cuando haces un proceso de hipnosis, intubas a tu paciente y lo conectas a la máquina de anestesia o un ambú o lo que tengas, pero siempre tienes que tener una vía aérea permeable. Así como tienes una vía venosa, tienes que tener una vía aérea por si el paciente entra en apnea o tienes que hacer algunos manejos de rescate. Después de ese procedimiento, que el avión despega y se mantiene, empieza el mantenimiento anestésico, que es cuando menos problemas hay. Es cuando ya se mantiene el paciente, salvo que tenga algún tipo de situación particular, se mantiene, entonces ahí es cuando tienes que monitorear y es cuando el anestesiólogo está sentado a veces nada más ahí viendo que todo esté adecuadamente bien y todos sus valores basales y todo lo que tengas está bastante normal. Y después viene el proceso de recuperación, va bajando el avión y ahí también se cae. Entonces, en esos procedimientos es cuando tienes que estar más picky para determinar que todo esté adecuadamente bien porque el paciente va saliendo de un proceso anestésico. Ya sea utilizaste propofol en goteo, ya sea utilizaste isoflurano, sevoflurano, ¿no? Previamente, tú ya utilizaste la analgesia. La analgesia, A es indolor, gesia es dolor.
sin dolor o retirar el dolor. Y para eso recordemos las clases, que nos veamos dónde van las cadenas del dolor agudo cuando tú haces una incisión. Pues obviamente tú ya con la premedicación utilizaste ciertos fármacos que quitan el dolor. Ahorita está la tendencia o de la moda de los bloqueos locorregionales que muy poca gente le ha gustado, se ha adentrado mucho a esa zona, pero son maravillosos. O sea, ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿nunca te han operado? No, ¿Ni te gracias a han, Dios no. ni te han suturado? Pues, algo así. O sea, y No, no gran cosa, pero la verdad es que pues mi novia estudió enfermería primero, está Sí. con ella estudia también veterinaria Sí. y estábamos como en segundo semestre y me dijo, ¿quieres aprender a suturar? Ujú. Y yo, Pero en ti. sí. ¿Nunca te han suturado a ti? Sí, me Ah, cortó ok. aquí con un bisturí, Ok. me hizo ¿Y te tres dolió? puntadas. Me puso lidocaína Y la local. lidocaína es un anestésico local. La lidocaína impide que los canales de calcio y sodio, los canales de sodio, vayan a tu bloqueo neuromuscular. El bloqueo locorregional, que fue lo que te hizo, un bloqueo zonal en este caso, fue para que tú al momento de realizar una incisión con el bisturí no te generara un dolor en la zona, porque te puso ciertos puntitos para poderlo. A veces arde un poco cuando ingresas la lidocaína, pero después sientes como presión nada más. Sí. Eso es lo que hacemos en los pacientes cuando hacemos un bloqueo y evitamos precisamente, por ejemplo, vamos a hablar de que una colecistectomía, retiramos la vesícula biliar de un paciente que está muy cerca del páncreas y muy cerca de zonas bajas. Entonces, cuando traccionamos, pues hay un aumento simpático y eso genera mayor dolor del paciente. Entonces, bloqueamos una zona, particularmente el erector espinal, que es donde salen algunos nervios, instilamos ahí el anestésico local y evitamos que al momento de yo jalar pase el impulso. Sí. Entonces, maravilloso, ¿no? Porque estamos cortando el dolor desde el principio. Y así los fármacos que utilizamos, pues disminuimos severamente la cantidad de anestésico que utilizamos, disminuimos oxígeno, bueno, oxígeno no, disminuimos hasta factores preanestésicos en cuestión de medicamentos. Entonces, quitamos el dolor desde el fondo. Entonces, si quitamos y desensibilizamos, estamos haciendo anestesia y analgesia, porque anestesia es sin sentir. Eso es lo que se refiere a la anestesia, no sentir. Y es lo que queremos. Y muchas veces no cumplimos el no sentir. Muchas veces solamente cumplimos el que el paciente esté dormido. Y es a veces las prácticas que, pues la verdad, no están padres. ¿Alguna vez en alguna cirugía yo llegué a ver que cuando ya tenían, fue en una OVH, antes de cortar el pedículo, pusieron lidocaína en spray, Ok, eso. pero así en la zona? En la zona. Hay que entender cómo funcionan los bloqueos locorregionales y cómo funcionan todas estas zonas. Cuando tú colocas un bloqueo locorregional, tienes que tener un periodo de latencia. ¿Qué es un periodo de latencia? El periodo en el cual va a funcionar tu fármaco y evitar que esos canales de sodio sigan haciéndolo, en lo que bloquea toda la zona. Cuando tú jalas el pedículo ya hay dolor. Entonces de nada sirve que tú jales el pedículo y coloques lidocaína en la zona. Solamente le va a servir para el POTS quirúrgico. Estás ahí ayudándolo para que cuando lo jale, corten, hagan la ovarioesterectomía, regrese, pues ya quitó el impulso, el dolor, ¿no? Pero ya con la lidocaína eso se llama splash. Muchas veces antes de cerrar, de que hiciste toda la cirugía, se coloca una cierta cantidad de anestésico local y se colocan ahí. Entonces, es una técnica de anestesia locorregional, pero lo que tienes que entender es que se tiene que hacer analgesia preventiva. Antes de jalar el pedúnculo, ya evitar que genere ese estímulo. Y para eso son los locorregionales. Y eso es lo que en la práctica analgésica y anestésica es lo que nosotros intentamos para que posteriormente el paciente se pueda ir a casa sin problema alguno. ¿Cuál dirías tú que es uno de los principales errores que se cometen a la hora de la anestesiología? Es que hay muchos. De hecho, hay libros específicos de errores en el monitoreo, errores en la inducción, porque varios artículos reportan los errores humanos. Eso se hace más en medicina humana. Y uno de los errores es el error humano. Siempre. Siempre no es el error tanto de las particularidades del anestesio de los fármacos a elección, es error humano. Te voy a decir que en Estados Unidos una de las complicaciones pues, es el no monitoreo muchas veces del paciente y no estarlo checando particular.
Entonces hay mortalidad de acuerdo al error humano y es lo más importante, el no estar al pendiente. Eso es lo más complicado. Si te dicen .05 y le pones .5, pues son las complicaciones. Sí. Y hay errores tremendos, errores de vía aérea, errores de no colocar un venoso periférico. Es error humano, es el no prestar atención a lo que estás haciendo. Y para eso hay unas estructuras que están reglamentadas, nosotros todavía no, pero la medicina humana están reglamentadas en la especialización de la anestesia. Por ejemplo, en humana sabemos que sales de la carrera de medicina y luego haces tu ENARM y luego haces tu especialidad específicamente en anestesiología, que creo que dura 4 años, 3 o 4 años, no lo sé, ya me corregirán. Y ellos tienen que certificarse para poder plantearlo y absolutamente estar al pendiente de todo. Y ellos tienen que estar valorando y checando sus máquinas, estar viendo dónde están anestesiando, y porque son complicaciones legales severas en el caso de que no tengan un monitoreo estricto del paciente. ¿Qué es lo que yo he visto en veterinaria? Que pues no tenemos esa cultura y no tenemos esa enseñanza que particularmente nos tenemos que tener, porque pues es complicado. Muchos hospitales pues en realidad no se llevan esos controles, esos monitoreos y esas listas para saber que todo esté bien. Porque hay unas hojas de la AVA, que es la Asociación de Veterinaria de Anestesiología de América, en las cuales tú haces el check-up de todas las zonas, hasta el nombre del paciente, procedimiento, oxígeno adecuado, checaste tu máquina hoy, absolutamente todos esos checklists de todo lo que tienes que hacer antes de realizar el procedimiento. Entonces, el error humano es muy importante y el no estar al pendiente de lo que estás haciendo es sumamente importante. ¿Qué dirías que fue lo que más se te complicó cuando estuviste estudiando como anestesiólogo? Pues nunca dejas de estudiar, entonces la especialización sigue, por eso es especialización, porque sigue, o sea, siempre va a seguir esa zona y yo no me considero alguien que ya está completamente formado. Yo diría a un buen amigo, yo prefiero ser el peor de los mejores que el mejor de los peores. Entonces, una de las cosas más dificultosas es que como uno es anestesista, vaya en varios hospitales, que entiendan los hospitales que se ocupa una figura del anestesiólogo en los hospitales. Muchas veces cuando salgas te vas a enfrentar, en el caso de los que se dediquen a las pequeñas especies y que les guste esta área, que no están contratando en pequeñas clínicas o pequeños hospitales un anestesista, una figura de anestesista. Tenemos que tener un anestesista por cada quirófano que exista o cada anestesia que haya. Y pues muchas veces ponen al estudiante, muchas veces ponen al que, a ver, tú hazle ahí, quédate ahí porque tienes que ver la cirugía, nada más estate al pendiente de que todo esté bien. Y así es, así pasa. ¿Por qué? Porque no tenemos esa situación de realizar, tener ese control del monitoreo específicamente con alguien que se dedique a esa zona. Y en el primer mundo, y muchos hospitales de Ciudad de México, de Guadalajara, de Saltillo, inclusive hay un grupo muy bueno en Mexicali, que ya tienen esa figura. Entonces se está contagiando esa de contratar a un anestesista porque los problemas pasan. Y son problemas a veces serios. Para estudiar farmacología, la verdad es que yo fue el punto más débil de mi semestre, yo creo, Sí. tanto en cirugía como en clínica animal. Siento que quedaron muchísimo a deber Sí. y siento que es pues ahorita mi punto más débil. ¿Cuál dirías tú que es la forma correcta, cómo se aborda o Uf. cómo podría ser yo autodidacta para tratar de mejorar ese punto que quedó? Sí, es autodidacta, lo acabas de decir, hay que ser autodidacta 100%, porque si no somos autodidactas nadie va a venir a decirte y te va a enseñar, se va a sentar a decirte, le vas a hacer así, 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 no, ni cuando estudias. O cuando estás realizando un evento académico formal, no estás realizando este procedimiento. Vaya, aquí la situación particular es que antes de decirte que te dedicas a algo, tienes que tener muchas bases. Particularmente en el mundo de la anestesia, antes de decirte que haces anestesia, pues tienes que saber de farmacología, de medicina interna, de cardiología, neumología, todo, fisiología, patofisiología, ventilación respiratoria. Por eso nadie deja de estudiar. Todos somos y todos seguimos hasta acabar el rumbo de la especialización. Sin embargo, aquí la situación particular es que muchas de veces
no encontramos las cosas y encontrar un tutor es lo mejor del mundo. Y encontrar un tutor es alguien que ya tenga la práctica en esa zona y que sea un poco referente, si es que puedes buscar, que te enseñe las particularidades, dudas que tienes o de algunos errores que has cometido. Y para eso la gran fortuna que tenemos en el día de hoy pues son las redes sociales, el Instagram, el Facebook. Yo ahí me he contactado con muy buenos amigos sacando ciertas dudas y con algunos maestros particulares que tienes para poder realizar. Entonces es un reto, ser autodidacta y preguntar. Por preguntar nadie se ha muerto. Entonces es bien importante tener esa curiosidad, que nunca se acabe la curiosidad. Si algo te gusta, curiosarte, quién es el mejor, qué está haciendo. No me contesta, bueno, mando otro correo, verifico con otras personas. Y así, es estar así, ese es el mundo, esa es la guía de poder seguir esos rumbos, porque particularmente varias materias en la facultad, pues sí nos dejan mucho que deber, ¿no? Porque sales y Sí. créeme que afuera hay un nivel impresionante de chavos que salen con unas ganas y no, es una competencia tremenda en el mundo de la medicina veterinaria, más dedicada a la medicina formal en el caso de los perros y los gatos, algunas fauna silvestre, inclusive algunos de grandes especies que son unas eminencias que intentan hacer las cosas bien, mejores. Los perros y los gatos han pasado a ser parte de nuestra vida y nuestros hijos como tal. Entonces es bien importante especializarse para darles y ofrecerles mejor a ellos. Entonces el punto número 1 es ser autodidactas, leer, seguirse preparando, pagar cursos, páguense cursos, páguense, porque veo, pues es que ya lo sé, no voy a hacer igual, páguense cursos, síganse actualizando, nunca dejamos de aprender. ¿Tú llegaste a ir ahorita que vino el Congreso de Cirugía aquí a Morelia? Sí, estuve ahí un rato, no mucho, no es una área que en realidad me apasione tanto, pero pues obviamente la industria regala becas, entonces estuvo muy bueno, y estuvimos apoyando ahí al gremio, porque es importante que apoye, aunque no sea de tu zona y de tu área, que apoyen el Congreso, el doctor César, que traerlo a esta área, pues a todos nos encantó porque pues, es el congreso más grande del mundo en salas, en ponentes, están los mejores ponentes, referentes importantes de todas las áreas y que un área específica venga aquí con el doctor Chucho Paredes, que era de aquí, y que lo traigan a Morelia y que se va a quedar en Morelia, encantados todos, la verdad. ¿Cómo te preparas tú para dar una ponencia? Ya que pues te he visto no solo en Zoom, sino por ahí he visto que también te has parado como enfrente de un público a preparar un tema. Es difícil, nunca dejas de tener ese nerviosismo de decir, uff, ¿qué va a pasar, no? Pero es platicar, yo siempre digo, una plática a los que, pues uno que no sabe nada, decirles lo que hacemos en realidad todos los días, pues siempre es nerviosismo, porque prepararse no es como que me preparo un día antes, no, es que en realidad lo que hacemos todos los días, hacemos la presentación y me dicen, oye, ¿podrías ayudarnos a realizar una plática? Pues claro que sí, no es algo así como que algo que desconozcas, sino es algo que hagas todos los días y lo hago Sí. diario. Entonces, la gran ventaja es que una pequeña partecita del día a día que podamos platicar de cómo lo hacemos, pues es excelente. Y a mí me gusta mucho compartir, porque una frase muy sonada en el Congreso Veterinario de Cirugía, que si el conocimiento no se comparte, solamente así trasciende. Entonces el conocimiento tiene que ser compartido. Fíjate que la primera ponencia particular que di fue cuando estaba en el hospital, en el hospital aquí de la facultad, eh, en la UNAM, que fue uno de los públicos más grandes. Se te quita el miedo. Cuando estás ahí se te quita, pero la facultad te prepara. Creo que todos hicimos la carrera exponiendo, ¿no? Sí. Y se te quita. Y yo la verdad nunca he tenido temas en platicar, en exponer, en decir, porque pues es simplemente hablar y decir lo que leíste, conociste, no más es pararte y listo. Es difícil a veces, entiendo, pero no se me ha complicado. ¿De qué fue de lo que hablaste de ese público que fue más grande de la UNAM? El que yo en ese momento vi bien grande, pues estaba ante residentes de las especialidades. Yo era un simple servicio social en la clínica de la facultad. Preparamos un trabajo que te piden, los trabajos libres, y en ese momento hicimos un encuentro, se hizo un encuentro de hospitales veterinarios de enseñanza,
clínicas y hospitales de enseñanza. ¿Cómo se prepara para ese tipo de...? Es tremendo, porque es cuando en la clínica es duro, por eso entran pocos ahí, porque es duro. Y mentalmente es a veces lo difícil, porque te están dice y dice, no, pues es que son estos, te van a acabar con las preguntas, te meten un miedito ahí, Sí. que dices, pues sí voy a quedar como un tonto, no voy a quedar como... Y esas son las prácticas que en todos los hospitales de enseñanza en México, en los cuales pues sí te meten un miedito importante, porque es bien sabido que se buscan una preguntita para desvalidar todo lo que hiciste y todo el trabajo pues a la goma, ¿no? El chiste es sentirte mal. Y pues sí decía, no manches. Entonces hacíamos como pequeñas prácticas entre nosotros y pues veía que pues, salía bien, porque al final de cuentas el tema tú lo conoces, el tema tú lo haces y a lo mejor no lo hicieron. El tema se llamaba mieloma múltiple en un perro de raza Golden Retriever, todavía me acuerdo, porque lo estábamos preparando. Entonces, cuando uno se para y ves a... Para escoger el tema, ¿fue un caso que les llega a la clínica? Son o...? casos que llegan a la clínica, entonces estos Sí. casos, particularmente los adscritos, vaya, o los médicos académicos, son los que te dicen, oye, ¿me ayudarías a prepararlo? Y ellos van y te escogen, te dan el caso, y tú lo tienes que extender para poder preparar todo en unos puntos específicos, vaya, en el ECOP, que normalmente hacemos, el examen clínico orientado a problemas, así se llama. Entonces, este examen tú lo tienes que escribir y lo tienes que realizar en una presentación para exponer el caso que a ti te llegó. ¿Y tú Y buscas como las partes claves o es tú como que te piden buscas, en específico, concéntrate en esto? tú buscas ese examen clínico orientado a problemas, pasarlo a una presentación y exponer cómo te llegó a ti el caso. ¿Qué fue lo que viste? Una lista de problemas enorme, tus pruebas diagnósticas, cómo interpretaste tus pruebas diagnósticas y al final discutir todo lo que hiciste de tu caso con la literatura. Entonces a veces es lo complicado porque los casos no llegan igual. Ningún caso lee libros. Sí. Ningún perro lee libros, ninguna enfermedad lee libros. Eso es lo más difícil a veces de la situación académica, el momento de presentar y publicar, porque tienes que darlo ante doctores de renombre. Y yo me acuerdo mucho porque pues nos sabíamos, ahí está el doctor Marco de Paz, estaban muchos doctores bastante pesados, de los que, pues, de gran altura. Eh, y, y estaban todos sentados, era un público bastante grande, puro residente, ya especialistas, y dices, y tú un simple plebeyo, ¿no? Un servicito. Entonces a veces es complicado el exponerle a esas personas, pero bueno, cuando expones con la seguridad y saber lo que dice todo de tu caso, a mí se me va o sea, empezando se me va el rollo. O sea, ¿estás seguro de lo que haces? Se acabó. Preguntas, pues al final de cuentas te van a hacer preguntas de lo que hiciste. Nunca te atacan para atacar como tal. ¿Por qué? Porque esta era una preparación para el encuentro de clínicas y hospitales de enseñanza de todo México, que esto se hace en el Congreso Veterinario de León, en el encuentro de clínicas. Y ahí presenté el mismo caso, tuve la fortuna de ganar, siendo un servicio, presentando absolutamente a todos ante todos los residentes, pues sí es tremendo. ¿Qué es lo que califican en ese tipo de competencias? Califican tu presentación, califican el cómo hablas, cómo expones, califican la preparación del caso, las pruebas diagnósticas, cómo lo hiciste, punto y coma, un trabajo escrito que tuviste que haber demandado previo para que te aceptaran. Califican todo, absolutamente todo. Y las preguntas que te hacen, porque ahí se hacen preguntas atacando ciertas particularidades, porque compites ante absolutamente todos. Y pues particularmente la doctora Yuki es la que lidera eso, de la UNAM, una cardióloga excelente, una maestra buena. Y es tremendo, porque digo, en ese momento me acuerdo que participamos con la UNAM, con La Salle, con Chihuahua, con muchos hospitales de enseñanza, Yucatán, la UPAEP, que con un gran nivel. Y pues la michoacana siempre se ha visto reflejada porque siempre ya lleva algún lugar, siempre. ¿Y cómo fue, o no sé si nos puedes hablar un poquito de tu Sí. tema que fue de la mielosis en... Mieloma múltiple. Mieloma múltiple en Mieloma el... múltiple es un tumor muy raro. Fue un perrito golden,
que llegó con un tumor en el hígado tremendo. ¿Cómo lo diagnosticaron? Con ecografía, con rayos X, todo es acompañado de los académicos. Y de ahí se mandan pruebas de laboratorio, se mandan pruebas diagnósticas y todo, y resultó que era mieloma múltiple, ¿no? Un tumor muy raro en perros, sumamente raro. Solamente el 0.1% de los tumores hepáticos nodulares específicos, hematológicos, es mieloma múltiple en perros. Es la primera vez de muchos. Fue mi primera vez y el último caso que he visto de eso. Y algunos académicos igual la primera vez que vieron un caso de un mieloma. Es muy, muy, muy raro. El perro tuvo que ser... No es como congénito de la raza. Pues no es que sea así, pero sí hay algunos factores genéticos que llegan a ocasionar que tuvieran mieloma. Sin embargo, es algo mejor por la alta consanguinidad de los pacientes, vaya las altas situaciones que pudo proveer que le tuvieran este tipo de situaciones. Se tuvo que, por humanidad y porque ya estaba metastásico, se eutanasió ese paciente y se mandaron todas las pruebas de química, inmunohistoquímica, todo lo necesario. Entonces el paciente pues fue diagnosticado y se fue como tal, como mieloma. Le organizamos el caso por completo y tenía todas las pautas. Y aunque haya pasado ese tipo de situaciones por ser un tumor así de raro, se generó, se publicó y pues llegamos hasta ganar el Congreso de León. Sí. ¿Eso se hace directamente en el Congreso de León o es en la UNAM la competencia? En el Congreso de León. La competencia es en el Congreso de León. Se hace el primer día en una sala específica y ahí en una salita se hace el Congreso de León. Oh, esa no me la sabía. Sí. Entonces, sí. ¿este año va a ser lo mismo como para ir a verlo? Sí, este año el encuentro de clínicas y hospitales de enseñanza, de hecho, lo vas a ver cuando salga el CBDL, el programa, tiene que estar, no sé, la verdad no tengo conocimiento si va a participar la Michoacana, espero que sí, siempre participa. De hecho, muchos grandes amigos han sido ganadores de eso, la doctora Karina Bravo, que tiene su veterinaria aquí cerca, el doctor Gerardo, el César, si no me equivoco, igual, muchos han ganado el primer lugar. La doctora Nazaret, si no me equivoco, también fue la ganadora el año pasado. Todos de la Michoacana, absolutamente todos. Y esto pues gracias a los académicos de ahí, ¿no? que están ante la situación. Y la ventaja de esto es que cuando tú llegas y te presentas ante esta situación, te estoy platicando mis inicios, es que después te haces ponente del CBDL. Entonces todos esos doctores han sido ponentes del Congreso Veterinario de León. Wow, esa no me la sabía. Sí, eso es algo muy importante. ¿Cómo puedes hacerlo? Simplemente los que te preparan es entrar a esa clínica, que ya sabemos que a veces tienen temas de que son medios payasos y así. Sí, sí son, pero es algo que te cambia la mente. ¿A qué semestre dirías tú que es conveniente entrar a liberar tu servicio ahí a la clínica? Pues si quieres entrar desde séptimo puedes. Desde séptimo puedes ingresar. Entonces es bien importante que ingresen de servicio. Si quieren hacer una estancia, después de la carrera puede ser una estancia. Si quieres actualizarte o ver algunos temas particulares, ahí es una estancia de 6 meses. Es estar ahí día y noche. ¿Tú entonces estuviste ahí? Estuve un año entero en la clínica ahí realizando el programa de perros y gatos y pues tuve la fortuna de ahí fue el parteaguas a que todo crezca, ¿no? Y todo salga. Es una base importante. Después de ahí de la clínica, yo me fui de Morelia, trabajé un rato aquí, me fui a la ciudad de Tijuana, entonces ahí trabaja como anestesista en un hospital muy, muy grande, entonces trabajamos con muchos pacientes. Luego regreso a Morelia, trabajo aquí y me voy a la ciudad de Guadalajara, en un hospital igual muy, muy grande. Tuve la fortuna de plantearme ahí como anestesista 1 año y medio y pues 6 o 7 pacientes al día, entonces mucha situación. ¿Qué es lo más difícil de estar en la clínica, a lo mejor como estudiante? Los horarios, o sea, es tremendo porque sigues estudiando. Tienes que tener más materias. En séptimo semestre hay más materias que cualquier otro semestre. Y tienes que cumplir horarios en la clínica. Tienes que ir a la clínica, ir de blanco todos los días. Yo odiaba ir vestido de blanco porque siempre estaba todo manchado o la bata en la mochila toda arrugada y ahí te regañan por todo eso. Entonces tienes que tener eso, tienes que andar de corbata todos los días. Pero me encantaba. O sea, no la sentía pesada porque son los horarios. Siempre con el doctor Rafael, mi maestro, otro ganador del Congreso Veterinario de León, que ahorita académico de la clínica, pues nos quedamos hasta tarde. Entonces, esa es la gran ventaja que tienes, poder seguir practicando para poder realizar ese tipo de procedimientos. Sí. Estoy ya, la verdad, que no sé ni qué preguntarte, la verdad estoy muy entretenido. No sé si tú me quisieras contar un poquito más de algo
pues que yo no sepa, que Sí. escape mis conocimientos sobre anestesiología o alguna historia pues que quieras compartir aquí a la audiencia. Sí, sí, claro. Pues nada, o sea, al final de cuentas la anestesia, ya nos fuimos un rollo de cómo es que están los inicios, pero que si quieren, pueden. O sea, eso es lo más importante. Si quieren, pueden realizar especializaciones en esas áreas, lo que te guste, cardiología, veterinaria, medicina preventiva, oftalmo, ortopedia, o sea, puedes hacer muchas cosas. Si quieres, puedes, eso es lo más importante, que no puedo irme a realizar la especialidad por temas de dinero, especialízate, una especialización en alguna zona. Particularmente yo no pude irme a la Ciudad de México ahorita para realizar la especialidad, pero hay otras vías, otros caminos en los cuales puedes seguir, no necesariamente, porque pues, muchos te dicen ya cuando estás en el hospital, de aquí sigue la especialidad, intenta hacerlo. Hay veces que te cuesta trabajo o que lo aplazas, porque son metas que tienes, lo aplazas, pero puedes hacer especialización en otras zonas, empezar con amigos, empezar buscando quién te vaya a enseñar, porque creo que ese es el miedo de todos los, cuando salimos de la facultad, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces cuando sales de la facultad te dicen, ¿y ahora qué vas a hacer, hijo? Ya te pagamos la carrera, ¿qué vas a hacer? Y pues Ya te toca, dicen. la medicina veterinaria es sumamente amplia. Perros, gatos, caballos, abejas, peces, puercos, sí. ¿Y a qué zona? Y en la carrera, pues si es que no te metiste a un área, pues sales y dices, ah, caray, ¿qué está pasando? Entonces mi recomendación es, métanse a un área en las cuales les guste. Particularmente a mí me gustó el quirófano. Entonces yo estuve en quirófanos desde la facultad. Siempre estuve ahí, pero sacrifiquen su tiempo. Muchos sacrifiquen, ahorita hay mucha esa de, ya cuando salga, ya esto, Sí. no. Sacrifiquen su tiempo, sacrifiquen, porque lo que siembren ahorita lo cosecharán después. No es como de, veo mucha, ahorita que estoy en el ámbito acá de la práctica privada, veo mucho en esta generación que no van a sacrificar su tiempo, no van a sacrificar sus experiencias por estar metidos en alguna zona. Sacrifíquenlo. Sacrifiquen. Estos son sacrificios para que después no digan, ah, es que así me tocó la vida y la veterinaria no es así. No, la veterinaria es muy bonita, muy onerosa, es muy agradecida, pero tienen que sacrificar el tiempo. Particularmente recuerdo mucho cuando estaba en la carrera. Fíjate, trabajaba con un doctor temprano, estaba en la facultad temprano, luego estaba en la clínica de la facultad y luego otra vez a trabajar con un doctor que me dio la oportunidad, el doctor Héctor, de estar ahí desde que estaba en la carrera. Entonces, hacía esas tres cosas. Siempre estaba así. Pero si no aprendes y no estás ahí, no sacrificas ciertas cosas, para después cuando salgas, pues vas a estar todo norteado. Y que busquen un área. Si te gustan perros y gatos, métete a una veterinaria, ¿no? Que alguien te dé la oportunidad. ¿No te quieren dar la oportunidad? El siguiente. No te agüites, no pasa nada. ¿Te caíste? Síguele, levántate una sobadita y vámonos. Hay muchas veterinarias en las que Hay alguna te muchas. van a dar entrada. Sí, claro, si no te gustó, vete, busca otro lado. Si no te gustó Morelia y no encuentras trabajo en Morelia cuando sales de la facultad, vete. Se escuchará muy así como de privilegio, ¿no? Hombre, ¿qué? Salte y busca otro lugar. Si tienes algo o las ganas, estate. Si ves que puedes aprender algo, quédate. Si no, salte. O sea, muévete, haz cosas para aprender lo que te gusta, para vivir las experiencias estas que estás esperando, que vemos en Instagram. Esto tenemos mucho tiempo, mucha parte para poder hacerlo, pero tenemos que sacrificarnos. Muchas veces preguntan, oye, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le haces? Pues trabajando. Particularmente ayer hablábamos, iba llegando de cirugía a las 2 de la mañana, Sí. porque es así. Ahorita ya después vendrán tiempos en los cuales vas a estar más tranquilo, pero cuando puedes hacerlo, pues adelante. Particularmente recuerdo en Guadalajara saliendo de los hospitales, del hospital en el cual estaba, saliendo de los procedimientos, salía entre las 9 y las 10, terminábamos, a veces urgencias, salías a las 12 y luego teníamos que ir a hacer particular con otros doctores, ir a hacer tomografías a otros lados a anestesiar. Entonces era así todos los días. Y era bien importante porque esa experiencia que vas agarrando, después la vas teniendo. O sea, la práctica la vas generando. Y estamos en una carrera en la cual es plana. ¿Me explico? O sea, nuestra curva de aprendizaje es muy plana.
No es como cuando sales de algunas otras carreras, que me imagino que es similar, en los cuales cuando sales, pues no le vale, no, al mercado no vales nada. Sí. No te van a pagar lo que tú esperas porque ya tienes una carrera. Hay muchos con título, demasiados con títulos, y eso no pasa nada. Entonces es muy plano, y para la situación de aprendizaje es poco a poco, años para poder saber, años, y después ir poco a poco hacia arriba, porque estás aprendiendo lo que no te enseñaron en la carrera, que tampoco es como que te den todo y las ganas de darles todo, sino que en 5 años es difícil. Salí de la facultad en 2019, tengo 4 años que salí de la facultad y todavía, o sea, no, falta mucho para estar al nivel, y quién sabe si lleguemos al nivel de los que sí saben. Entonces, a veces es complicado mucho esa zona, pero que le sigan echando muchas ganas, particularmente en anestesiología. A mí me interés porque aquí no me enseñaban mucho, me explico, o sea, decía, no es, no, o sea, lo que veía con la doctora, una doctora que me ayudó mucho fue la doctora Norma Vilés, Sí. que yo tengo demasiado respeto a la doctora. Me dejaba hacer todo, platicábamos con sus pacientes. Y me decía, sí, Alexis, vamos a hacer esto. Me ayudaba mucho. Ella es quirúrgica, la doctora es quirúrgica, es una de las cirujanas más impresionantes que he visto. Me dejaba ayudarle en esas zonas, me platicaba, me daba consejos, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, y me daba mucho esas ideas de ella. Particularmente cuando estuvo el tema del COVID, estuve ayudándolos, realizando los planes anestésicos cuando vinieron los ventiladores mecánicos de la universidad, y nos tocó realizar los planes para realizar monitoreo y la ventilación mecánica y anestesiar a unos cerdos que tuvieron que haber sido preparados antes de colocar esos mismos. Entonces me tocó estar en eso, y es importante el seguimiento, y los doctores son impresionantes. Busca personas que te alienten a seguir dándole en esa área. La doctora, tu maestra de cirugía, la doctora Ana María, también otra doctora que nos alienta, un poco ruda la doctora, pero también le gusta mucho, y una de las doctoras que me ayudó mucho en el tema de mi tesis igual fue la doctora Norma Leticia. Ella, la doctora, también nos alentaba a realizar todo esto. A lo mejor yo tenía esas ganas de hacerlo todo ya, comerte el mundo inmediatamente, pero te dicen, oye, tranquilo, vamos a ver cómo está esta área, vamos a ver esto, vamos a ver los procedimientos. Y me acuerdo que me jalaban a las campañas masivas de la Facultad de Esterilización que hacen por parte de la Michoacana, y que ayudan a ciertas, iba mucho a Santa Clara y anestesiaba de pacientes como no tienes una idea. Hay tipos de anestesias. Creo que ya nos desfasamos mucho de la línea original, pero hay muchos tipos de anestesias. Está la anestesia DIVA, que es Total Intravenous Anesthetic, o anestesia total endovenosa. La anestesia PIVA, que es la anestesia parcial endovenosa. Está la anestesia inhalada, completamente con un halogenado, con una máquina de anestesia. Y está la anestesia que todos le conocen como anestesia fija. Particularmente, no he leído un journal que diga anestesia fija. Yo tengo ahí ciertas cosas con la anestesia fija, porque en realidad no estamos haciendo anestesia fija. La anestesia fija es una anestesia o una restricción química. ¿Qué es una restricción química? La utilización de fármacos que nos ayudan a que el paciente esté inmóvil, que no vaya a generarle ninguna anestesia o ningún estado de anestesia, porque sedación y anestesia son cosas diferentes. Sí. La sedación es un procedimiento con fármacos que te ayudan solamente a que el paciente esté relajado, y hay grados de anestesia. Los grados de anestesia van desde el Ramsay en humana hasta un grado que ya tiene Otero, que va de 4. Entonces hay veces que utilizamos fármacos para que el paciente esté sumamente sedado, en una sedación manifiesta, que tú le tocas y no se mueve nada, y inclusive le es una herida quirúrgica, y el paciente pues no se va a mover porque está sumamente sedado, pero no estás generando hipnosis, no estás diciéndole al cerebro que no pasen movimientos, que no pasen neurotransmisores por el GABA. ¿Existe como fármacos específicos para las 5? No, nada. ¿O eso es bien importante, es una pregunta muy importante. No existe ningún fármaco que me vaya a generar estas 5. Existen monitoreos, fármacos y anestesistas que protejan estas 5 áreas. Entonces, ¿se usarían como 5 fármacos diferentes? No, se utilizan fármacos para que cumplamos estas zonas. Un ejemplo. Vamos a poner en cuenta que vas a sedar a un paciente, vas a anestesiar a un paciente para una adrenalectomía, ¿no? Vas a quitarle la glándula adrenal, que es una cirugía tremenda.
Tienes que proteger que tenga relajación muscular. Y hay fármacos que nos van a dar relajación muscular. Alfa-2 agonistas, bloqueadores neuromusculares, opioides, muchos fármacos que tú vas a elegir en tu preanestesia. Hipnosis, ¿qué fármaco de mantenimiento vas a utilizar? Halogenados, vas a utilizar un goteo constante de propofol, vas a utilizar afaxalona, ¿con qué lo vas a inducir? Etomidato, tiopental, no sé, hay muchos fármacos que en tu plan puedes realizar este tipo de procedimientos. ¿Cómo lo vas a mantener? Hablamos de a lo mejor una PIVA o TIVA, que es TIVA es el goteo constante de anestésico directamente a la vena. En este caso hemos utilizado propofol. O vas a utilizar una combinación de PIVA, que es anestesia parcial endovenosa, a lo mejor un halogenado con dosis muy pequeñitas y goteo de propofol, más la combinación de fentanilo o remifentanilo vía constante goteo para que bajes los niveles todos y el que el paciente esté completamente estable. Tú estás cumpliendo relajación muscular, hipnosis y analgesia, porque estás utilizando un opioide para el dolor, estás utilizando analgesia, un bloqueador neuromuscular para intubarlo a lo mejor y meterlo a ventilación mecánica, y estás utilizando a lo mejor dexmedetomidina previa, que genera relajación muscular, ya cumpliste 2, 3, y utilizaste un goteo constante en TIVA, hipnosis, cumplimos los 3. Ahora, cuidado neurovegetativo, estás manteniendo a tu paciente monitoreado, estás manteniendo los niveles de presión normales, estás generando, utilizas un monitor BIS para verificar cómo está su actividad eléctrica cerebral. Estás cumpliendo esa zona y estás recordando que el paciente no despierte porque se está manteniendo en zona. Entonces estás cumpliendo las 3. Y aquí una frase: no existe un anestésico seguro o una anestesia segura, existe un anestesista seguro de lo que está haciendo. Y eso es bien importante porque si no estás cumpliendo con esos objetivos, no los cumples jamás. Y no estás cumpliendo en realidad una anestesia en forma como debería de ser. ¿Y para lograr lo de la amnesia? Es que no recuerde. ¿Y qué es eso? Con fármacos que repriman el sistema nervioso central, en este caso, pacientes que entren a anestesia general. Por ejemplo, estás haciendo cirugía abierta, abres y tienes al paciente intubado con sus fármacos adecuados para el mantenimiento y la hipnosis. Simplemente estar en un estado hipnótico hace que no recuerdes. Cuando hablamos esto es de que el paciente no despierte, que ese es el miedo más tremendo, que despierten en anestesia y que vean todo eso. Eso en humana no pasa, pero en perros y gatos a veces. Y tenemos que saber el por qué y qué hicimos mal, ¿no? ¿Qué pasó ante eso? Y muchas veces son por estas anestesias fijas, ¿no? Que el paciente está recordando la conciencia o que está saliendo del estado cataléptico, que a lo mejor utilizaron ketamina o tiletamina con solazepam y solamente pasan del estado cataléptico y el paciente está despertando y pues todo eso afuera, ¿no? Y están haciendo una enterotomía o algo por el estilo y pues el paciente por todos lados. Entonces, una vez que está bien inducido, que creo que lo que yo conocía como estar bien inducido es el estado hipnótico. El estar bien inducido es que tú puedas hacer una intubación endotraqueal. Esa es la inducción anestésica. Estás induciendo para que el paciente se duerma. Ya dormido el paciente e intubado, colocas tu gas o colocas tu TIVA, tu goteo constante, le subes a lo que calculaste y el paciente se tiene que mantener en un estado quirúrgico o en un estado bastante estable para que puedan realizar los procedimientos quirúrgicos y que el paciente se mantenga normal. Entonces la hipnosis es... La hipnosis es la pérdida de la conciencia y la pérdida del estado de algunos receptores que se llaman GABA, que no permite que pasen los transmisores, y al momento de no pasar los transmisores, estos GABA, hace que tú pierdas la conciencia y te duermas. Es como cuando uno se duerme, no sueñas nada y despiertas al otro día y dices, ¿qué pasó? Es exactamente lo mismo y es lo que intentamos hacer, que el paciente quede en un estado hipnótico, un estado anestésico, grados de anestesia, para poder hacerlo. Y en ese proceso de que el paciente esté dormido y despierte y no sepa qué pasó, qué está sucediendo aquí, nosotros monitorear ese grado, el cuidado neurovegetativo. Y hay unas escalas de precisamente en perros, es la gran ventaja que tenemos, que los ojos se van hacia medial y nosotros podemos ver el grado de esos ojos, cómo se están dando. Y es lo primero que se utilizó para monitorear el sistema nervioso central en perros y gatos. ¿En qué escala de los grados de sedación estamos? Si está muy bajo, grado 2, grado 3, inclusive grado 4, cuando están severamente y el paciente pues ya está muy sobredosificado de anestesia. Pero ahorita las novedades en anestesia es que están monitoreando el BIS, que es el índice biespectral. Le colocan unos transductores en las partes del cerebro y miden unas ondas alfa, beta, delta,
y determinan en realidad qué zonas del cerebro están bien inducidas. Entonces te dan un número. De acuerdo al número que te dan, es el número que a lo mejor es un estado normal de anestesia, un estado de intubación. Entonces, eso está muy descrito en humana. En perros todavía no está validado, pero es algo que ya están haciendo varios amigos. Sí. Pues no sé, la verdad, me gusta lo que estamos platicando. Sí. Y obviamente estoy quedándome muy atrás en la plática. No sé, tú cómo te sientas, de que quieras platicar algo más. Creo que mis dudas ya se resolvieron todas. Sí. Ya ni siquiera sé más que preguntar. Ya ni siquiera sé qué es lo que no entiendo. Pues a veces es difícil, ¿no? Porque pues es muy bonita la anestesia en esta área. Yo le llamo el área oculta porque pues en realidad los propietarios lo que ven pues es el cirujano, Sí. es que salió bien, le hicieron una TTA, le hicieron una reparación de ruptura de ligamento, le hicieron una cirugía de columna y pues dicen, no, el paciente mejoró. Pero atrás hay un trabajo impresionante de los anestesistas que se está haciendo en México, muy impresionante. Yo veo algunos amigos que diría, wow, hacen unas cosas impresionantes en sus quirófanos y en sus áreas de anestesia. Particularmente uno de mis maestros que me ha enseñado mucho, que es el doctor Edgardo Hernández, y amigo igual, lo conocen, este doctor me ha ayudado mucho en muchas zonas y él tiene uno de los módulos de anestesia más impresionantes. Padres, yo siempre le digo que es un avión porque hay billete. Le digo, no, tienes un excelente. Y él me dice, pues es que hay que hacer las cosas bien. Sí. Hay que hacer las cosas como en humana se esperaría hacer, porque a veces ni en humana tienen lo que veo con él, y es un gran ejemplo para seguir de cómo tener unas mejores herramientas para los perros y los gatos. ¿Cuál dirías tú que es el punto más importante a tomar en cuenta para decidir qué tipo de anestesia voy a usar? Si es inhalada, si es por goteo. Es bien importante esa pregunta. Uno de los, creo que es la evaluación preanestésica. Tú te vas a fijar en tu evaluación preanestésica y en lo que en tus prequirúrgicos te van a decir, vaya. Por ejemplo, vamos a un ejemplo muy común. Muchos dicen, es que ya está viejito, no lo puedo anestesiar, ¿no? Es una de las que me topo muy seguido. Ya cuando tenemos esto, decimos, no, es que sí se pueden anestesiar, porque todo paciente es anestesiable hasta no determinar lo contrario, sí, siempre y cuando la anestesia le vaya a causar un bien en lugar de hacerle un mal. ¿Qué quiere decir? Que si yo le voy a dar calidad de vida a mi paciente, es anestesiable hasta no determinar lo contrario. Veo estos chihuahuas o estos Yorkshire precisamente con una enfermedad parodontal tremenda de 12 años que muchos otros colegas le dicen que no lo puedo anestesiar, a lo mejor por el miedo, la incertidumbre, el desconocimiento, pero con las medidas precautorias se pueden hacer prequirúrgicos estables, radiografías, podemos nosotros realizar procedimientos anestésicos seguros para que le demos mejor calidad de vida al paciente. O sea, ¿quién va a querer tener los dientes así? ¿Estás de acuerdo? Entonces, para eso ocupamos estudios. Para eso necesitamos saber cómo es el paciente, y eso tiene un costo que repercute en el propietario, que tienen que entender que su paciente ya es un paciente viejito, un paciente geronte, y a lo mejor ocupamos pruebas especiales. Bueno, lo que normalmente particularmente pedimos es examen general de orina, química sanguínea, examen hemático, que en este caso es el hemograma. Y si vemos algunas particularidades, por ejemplo, un paciente cardiópata, ya ocupamos algún ecocardiograma, electros, toma de presiones seguidas, verificar si estamos estables o no estamos estables. Si el paciente es diabético o no es diabético. ¿Cuál es un diagnóstico el que tú dirías, este paciente tal vez yo ya no lo recomiendo anestesiar? Es que no es así, no es tan fácil, porque podemos anestesiar absolutamente todo. Sin embargo, tenemos que tener los conocimientos para poder enfrentarnos a algún tipo de procedimiento, particularmente... Es más como más de alto riesgo. Sí, claro, existe una clasificación que se llama la clasificación ASA. La clasificación ASA es la clasificación de qué tan bien le va a ir a tu paciente o no. Yo así se los comento a los propietarios, qué tanto riesgo hay, porque uno riesgo es cómo le va a ir en la anestesia, es algo que me preocupa mucho, doctor. Bueno, yo les platico cuando veo las evaluaciones preanestésicas que todo tiene su riesgo, vaya. ¿Y cómo lo clasificamos el riesgo? O sea, ¿qué es un riesgo? Porque decir tiene un riesgo pues es subjetivo. Hay ASA 1 hasta el ASA 5, inclusive el ASA 6. Pero el ASA 1 son pacientes jóvenes que van a ir a una esterectomía. Pacientes ASA 2 ya tienen una enfermedad por ahí
ligera, un nodulito, algo por ahí, una masita, ya es ASA 2. Pacientes ASA 3, pacientes con enfermedades compensadas crónicas, pacientes cardiópatas compensados, diabéticos compensados, pacientes con enfermedad de Cushing compensados, que podemos anestesiar hipotiroidismos compensados, pacientes ASA 4. De ahí va subiendo el riesgo. 1.1, 2 punto tantos, 3 punto y tantos de porcentaje de pacientes. Yo le digo, 3 de cada 10, 100 se mueren cuando bajamos el riesgo. Sí. Y los pacientes con más alto riesgo son los ASA 4 y los ASA 5. Pacientes que vienen de situaciones de emergencia que si les tengo que hacer algo tenemos que anestesiarlos. Uno de los más comunes que vas a ver en la práctica privada son las dilataciones torsiones válvulo-gástricas o el síndrome de dilatación-torsión. Esos pacientes tienen rotado el abdomen. En el momento de que están rotados el abdomen, la precarga ya no existe. No hay un reflujo que tiene que llegar del retorno venoso y adiós. El paciente está sumamente deshidratado, hipovolémico, taquicardia, empieza con arritmias severas y tenemos que anestesiarlo sí o sí. Pues yo no puedo poner pique y no anestesiarlo, ¿verdad? Porque tenemos que hacerlo. Voltear el estómago y ahí se relaja todo. Pacientes, las embarazadas, estas pacientes braquicéfalos, simplemente por ser chatos, son pacientes ASA 3 para arriba. Que eso tenemos que darle, tenemos que tener todos los fármacos preparados. Pacientes cardiópatas, mucha gente les da mucho miedo anestesiar pacientes cardiópatas porque pues, bueno, el corazón se va a acaparar, dicen, ¿no? Pero tenemos que saber cómo funciona la fisiopatología de la enfermedad cardíaca. A lo mejor es una ACVIM-C, una ACVIM-D y dices, tengo que anestesiarlo porque se le rompió el vaso, tiene un hemangiosarcoma o se comió un cuerpo extraño o simplemente le vamos a hacer una nefrectomía porque ya tiene algo por ahí, ¿no? Y tenemos que saber, depende de la cirugía que vayamos a hacer, si es que le va a hacer un bien la cirugía o no. Por ejemplo, hablábamos de este paciente que hace unos meses nos llegó un paciente que solamente se le rotó el vaso. Entonces es raro que solamente el vaso se rote, pero el paciente llegó prácticamente en parada cardíaca. Tenemos que anestesiar a esos pacientes. ¿Y cómo? Pues sabiendo cómo funcionan las cosas, teniendo los fármacos de emergencia listos, tenemos que tener absolutamente todo. Y es cuando estás en quirófano dentro tienes que tener todo preparado para que las cosas salgan bien. Y no decir, pues es que no aguanto la anestesia, ¿no? Simplemente tiene que decir, pues, las condiciones del paciente. Y para eso están esos pacientes del ASA 1 al ASA 5. Para un perro brachiocefálico, ¿cuál es el procedimiento? Eso es gente que se está dedicando a especializarse en los braquicéfalos o la especialización en los braquicéfalos. La anatomía del braquicéfalo, el síndrome brachiocéfalo, es bien diferente cuando anestesiamos a los pacientes. Son las mismas condiciones: medicación preanestésica, inducción, mantenimiento, recuperación. Eso es en todos los pacientes. Sin embargo, muchos tienen sus particulares. Los braquicéfalos, desde un Shih Tzu hasta un Cane Corso, un bulldog, que son los más comunes, tienes que tener un manejo específico, porque esos cuates los subes y ya se ahogaron. Les soplas y ya están azules. Sí. La preoxigenación es muy importante. Los PUC también. Los PUC son los de todos los días. ¿Qué cirugía vas a hacer? ¿Qué la van a realizar? ¿Qué comorbilidades tiene? Como hablábamos, el paciente tiene un tórax pequeño, es un tórax ancho, es chato, no es chato. El síndrome brachiocéfalo pues representa un paladar elongado, una estenosis de narinas, una ventración, de los áculos laringeos, empiezan a prolapsarse esos áculos, la tráquea está bien pequeñita, pues tienes que escoger muchas cosas particulares con esos pacientes. El shunt que tienen simplemente por ser braquicéfalos, su respiración es diferente, su fisiología respiratoria cambia por completo, esos cuates nada más por respirar ya están colapsados, entonces son ciertas particularidades que tienes que ver con esos chatos y representan un reto importante. En el caso de que llegas a tener algún problema y que se te empiezan como a esos perros brachiocefálicos a ahogar, pues por su misma condición, ¿cómo lo estabilizan? Es que no, es así, cuando nos dedicamos a eso ya es una urgencia. Vaya, Sí. Es una urgencia como tal, pero el área de urgencia el oxígeno es vital. O sea, y también saber como si se ahoga, qué función tiene, si es el paladar, el síndrome brachiocéfalo como tal, si es un golpe de calor. Hay que diagnosticar la vía aérea. Pues esos cuates, toda su vía aérea es un show. Entonces, mucha gente se dedica solamente a investigar la vía aérea y para eso tenemos muchas opciones de proteger la vía aérea en ellos, desde máscaras laringeas, que son unas estructuras largas que podemos colocar. Ahorita te la muestro.
tenemos estos tubos endotraqueales, tenemos puntas de narinas como las de Humana, y unas máscaras CPAP que utilizan mucho en España. Hay muchas estrategias para realizar estos procedimientos, pero el área de urgencia se dedica a tratar de estabilizar y el oxígeno es vital. Bueno, yo te lo preguntaba más que nada por un caso que nada que ver, pero me pasó hace unos días. Precisamente me llevaron a mí un perrito a estética. Y, o sea, yo tranquilo, todo normal, y lo empecé a bañar y se me empezó a ahogar. Y yo me acordé, estos muchachos no respiran. Entonces yo lo que hice, pues, fue dejarlo. Sí. Porque, pues, normalmente uno en la estética, pues, lo tiene con su Sí, ahorcador. Y yo lo estaba bañando, pues, hasta que, pues, lo noté que estaba ya respirando de más. Yo dije, y pues le quité el ahorcador y se echó. Sí, hay que tener mucho cuidado, se ahogan, Sí, se mueren. sí. Ellos tienen un tiro mentoniano muy corto. Entonces el tiro mentoniano se evalúa cuando evalúas hay dos artículos bien bonitos en los cuales para valorar la cantidad del tubo endotraqueal que vas a colocar y si va a ser una vía aérea difícil, se mide la entrada external y estos cuates están así. O sea, nada, su entrada external está así, su tráquea está chiquitita y eso promueve que entren en algo que se llama hipoxia. Entonces, menos cantidades de oxígeno que les ingresa al organismo y a veces ese tipo de situaciones particulares en ellos, que es otra de las situaciones particulares de estos tórax de barril y de estos cuellos tan pequeñitos que pueden llegar a pasar. Y si tú ahorcas ese tiro mentoniano tan corto, lo único que va a pasar, por ejemplo, yo esos pacientes siempre los premedico antes, porque cuando van a entrar a un procedimiento no voy a dejar que el perro muerda o que los pugs son muy chillones y muerden y se ponen muy alegres. Siempre se premedican antes para que cuando ingresen a colocarle un catéter o le rasuren ya esté premedicado, ya esté sedado para evitar precisamente esos jalonzotes que le tienes que dar, porque a veces que los tienes que abrazar, los tienes que realizar un movimiento, pues a veces es complejo y complicado. Y pues sí, entonces yo lo que hice, pues fue, ya cuando se echó, yo lo seguí bañando, le di su masaje, se calmó. Pero en ese caso en específico que hubiera llegado que no me hubiera dado cuenta, que yo estuviera concentrado acá en lo mío. ¿Se puede morir? Sí. ¿Qué hubiera podido hacer yo como para intentar salvarlo en un caso difícil, es difícil porque ese paciente ocupas un equipo siempre, porque en lo que intubas, en lo que haces, la intubación es importante. Hubiera tocado intubar Sí, muchas veces llegan pacientes con golpe de calor que hay que intubar, porque esos son muy comunes que lleguen a pasar. Hay que hacer un manejo importante de la vía aérea, que es algo bien importante, y tener tu equipo de urgencias estable, porque esos cuates con esa situación sí pueden haber muerto. Y hay muchas historias que... No, estuve cerquísima entonces. historias, sí. Afortunadamente no pasó nada. No pasó nada, qué bueno. ¿Me seguías entonces platicando de la triada? Ok, bueno, ya que cumplimos eso, veo que muchos pacientes no cumplen con eso y esa es nuestra tirada, o parte de nuestro que intentamos hacer cuando damos alguna plática o damos algunas situaciones, decirles a los médicos que intenten hacer esta tirada, que hay veces que no, el tramadol nada más con la gilacina no funciona. Y ya no hay gilacina, bueno, ya PISA ya no la va a surtir, Ay, sí. porque los gringos les encanta la diversión exótica y pues la combinan con fentanil. Eso se le llama neuroleptoanalgesia y eso lo utilizamos mucho en premedicación, la combinación de un alfa-2 agonista con un opioide agonista completo y dan unas analgesias impresionantes en los pacientes, están completamente tirados. Y pues los americanos y algunos mexicanos descubrieron que la gilacina en México es muy barata, que a veces la consiguen en algunos ciertos lugares. Sí. Y el fentanil, pues no se diga, ¿no? Entonces, inyectando esas dos estructuras potencializan ambos fármacos y están en un viaje importante. Entonces, por eso PISA la quitó del mercado, porque es muy económica. Pero hay otras gilacinas en el mercado, ¿no? Ahorita lo que más está la dexmedetomidina, que es un fármaco excelente, que es más caro. No creo que se vayan a drogar con ese tipo de fármacos, pero pues no sabemos. No sabemos. ¿Quién sabe? La gente está... Si yo fuera un médico veterinario que desconocía la triada y hacía pues mis cirugías, como casi no pasa en México, claro que no. Sí, claro que no. Pero quisiera aprender un poquito de eso, cómo me metería yo a investigar, cómo aprendo yo de los fármacos, o el correcto procedimiento. Farmacología. Busca a alguien que te ayude
a seguir con esos procedimientos, busca gente que esté haciendo, y Morelia hay gente que está haciendo buenas cosas, buenos amigos que están realizando los procedimientos como deben de ser, y busca primero, y dice varios maestros, es ver, leer y hacer, para después enseñar. Y muchas veces se puede ver esto: leer, ver, hacer y después enseñar. Entonces, siempre es importante seguir eso. No quieras nada más leer y hacer sin que alguien te haya enseñado o haber visto algo. ¿Me explico? Sí. O que quieras animarte a realizar algo simplemente porque lo leíste una vez, 2 veces y te pueden causar problemas. Entonces es ver, que te enseñen a hacer, o simplemente estar y ver, porque tienes que estar. Por eso sacrifiquen, lo que hablo mucho, sacrifiquen tiempo de su vida en estarse preparando más, y no es sacrificio, créeme que es inversión. Estarse viendo, oiga doc, esto, cómo hace esto, así. Entonces eso es bueno, y ahí esa barrera a veces es difícil pasarla, pero estar viendo y observando qué es lo que hacen las gentes, 1, 2, 3, 4 lugares, y ahí te vas fogueando en observar todo esto y leer. Eso es lo más importante. Lean siempre. ¿Cómo es la mejor forma para uno como anestesiólogo protegerse como legalmente? Que puede haber por ahí varios detalles. De tener todos tus documentos a la orden. Siempre hay procedimientos informados. En el hospital particularmente tenemos 3. Uno es la hoja firmada de anestesia, la hoja firmada de cirugía y la hoja firmada de hospital. Sabiendo los riesgos que tú le explicaste en consulta, que tú le explicaste por qué ocupas estos estudios clínicos, qué puede pasar, cómo puede pasar, desde que colocas una epidural, qué es lo que puede suceder, qué es lo que puede esperar, y esa responsabilidad simplemente de la técnica que utilizaste, no es tuya. Entonces, legalmente tú tienes que tener todo firmado y tienes que pedir que lo lean, todo escrito. Y si no quiere estudios, si no quiere pagar más, pues pásale a otra hoja informada diciendo por qué ocupó los estudios, y si pasa algo, pues seguramente fue porque no tengo ninguna información. Sí. Está todo legal, tiene que ser todo eso. Y muchas veces claudican eso. Muchos hospitales, no, esa es una situación. Y ya cada día más hay más demandas, porque son los hijos. Tenemos que entender que ya no estamos atendiendo solamente mascotas, estamos atendiendo partes de la familia, y particularmente toca atender muchos pacientes que simplemente son la compañía de cuidados. O sea, son perros que ya están entrenados para cuidados personales, Sí. con pacientes. Se llama ESA, pacientes con atenciones especiales para personas con problemas. Esas son atenciones psicológicas, y nos toca atender a esos pacientes, o nos toca atender pacientes binomios de perros del ejército, o perros de esos que son perros que están dedicándose a algo, y para eso son ellos. Entonces estamos atendiendo tanto para la seguridad nacional, estamos atendiendo para la seguridad de las personas, o simplemente son familia, que no es sencillo, simplemente son parte de lo mismo que les ayuda a las personas. Particularmente mis mascotas pues son parte de la casa, y mis padres los quieren más que a uno. Entonces Sí. es así. Es así. Pues ya, entonces ahora sí a mí me gustaría concluir el episodio. La verdad, aprendí muchísimo, lo voy a repasar más de una vez. Espero que también la audiencia. Sí. Muchísimo gusto el tenerte por acá. Así es. Ojalá que después, ya que yo le entiendo un poquito más, podamos platicar Claro. más a profundo de estos temas. Claro que sí. Y pues no sé si tú quieras compartir, no sé, tus redes sociales, algún lugar donde Claro. puedan ver cuando tú haces algunas pláticas o Claro, ponencias claro. a través de las... Particularmente, gracias por la invitación, es un buen medio de difusión. No solo platicamos de anestesia, entonces eso es bueno, eso es viable. Me pueden encontrar en Instagram como alexisbet_anest, es uno de mis redes sociales, o sea, Alexis Ramírez Barrios en Facebook. Hay veces subo algunas cosillas de anestesia, subo algunas historias, que andamos pues en varios lugares. Hay veces que doy ponencias, no están tan seguras, o sea, no tengo un cronograma, a veces algunas situaciones que toca dar en en algunos eventos. Particularmente voy a estar en el Congreso Veterinario de León como ponente este año. No recuerdo si va a ser el viernes o el jueves, pero bueno, ya les diré por si se dan una vuelta por ahí, y ahí va a estar la sala en la cual vamos a participar.
Y pues al pendientes, porque va a haber algunos cursillos que vamos a dar para precisamente los estudiantes. ¿Por qué? Porque eso que es un área que no nos enseñan. Entonces va a ser algo muy sencillo, para que no salgamos tan Jodidos. difíciles. Sí, claro, sí, Para la cuestión de los decayentes. cursos, entonces, que platicas para la gente que lo vea. Sí, va a ser el siguiente año. Entonces, ya van a estar en mis redes sociales, van a poder estarlas observando. Ya si pasa, les pasaré la información. Ya les pasaré la información en el caso de que es para estudiantes que se vayan fogueando, cómo colocar un catéter, cómo pasarle medicación, Ya, hacer sí. muchas cosas ahí particulares. Venme anotando y métanme más a farma. Claro, claro. Pues Sí. muchísimas gracias. A mí igual ya saben mis redes sociales. Yo estoy en Facebook, en TikTok, en Instagram. Quien nos está escuchando en Spotify, vaya a seguirme en mis redes sociales. Los demás vayan a darle me gusta a todas las clips que se van a estar subiendo a las diferentes plataformas y nos vemos en la siguiente. Gracias.